La clase anterior, o el encuentro anterior, mejor dicho, estuvimos viendo cómo de una situación de comunicación que se da en determinado contexto, el producto material es lo que conocemos como texto, ¿no? Es lo que queda por escrito, o es lo que oímos, lo que nos llega en forma oral cuando el texto es en forma oral, en formato oral. El texto, nosotros lo que vamos a hacer en todos estos encuentros es como quitarlo de una posible situación de comunicación para poder objetivarlo, para poder analizarlo y pensarlo. También estuvimos viendo un poquito el otro día que hay autores que dicen que en realidad escribir es una forma de pensar. Y si nos posicionamos desde ese lugar, si escribir es una forma posible de pensar, podemos encontrarle mucho más sentido que si nos ponemos a pensar que tenemos que hacer un texto, elaborar un texto para cumplir con un determinado requisito en una carrera o en una asignatura, ¿verdad? Porque tenemos un trabajo final y nos cuesta después trabajo, ¿verdad? Lo vivimos como algo tortuoso y en realidad no debiera ser así, porque cuando estamos elaborando un texto estamos básicamente pensando, elaborando pensamiento, construyendo pensamiento, ¿sí? Entonces en esa producción textual nosotros también estamos aprendiendo cosas que tiene que ver con el tema que sea sobre el que estamos hablando o sobre el que estamos escribiendo en este caso. Vamos a tratar de verlo desde ese punto de vista para que no nos resulte tedioso, ¿verdad? Todo el proceso que implica la producción de un texto, que no es simplemente sentarme y escribir, sino que tiene un montón de etapas que vamos después a ver. Hoy vamos a comenzar abordando la coherencia, que era el primer punto que yo había puesto en mi planificación, la que les presenté del curso, del seminario. Y la coherencia en realidad es una de las propiedades del texto que se considera como condición de textualidad. Es decir que no porque estemos frente a un producto lingüístico, con esto quiero decir, no porque tenga enfrente de mí, de mis ojos, algo que está escrito y que vemos que tiene letras, palabras, oraciones, necesariamente eso es un texto. Para que sea un texto, un producto lingüístico, debe cumplir con ciertos requisitos. Y uno de ellos es la coherencia. En realidad, vamos a ver que hay autores que mencionan un conjunto de propiedades que debe tener un texto para que ese texto revista esta condición de textualidad, ¿no? De ser texto y no otra cosa, no un conjunto de palabras que no tienen relación entre sí o algo que no tiene sentido, ¿no? La coherencia justamente tiene que ver con el sentido. Y en el marco de la escritura académica, que un texto tenga sentido significa concretamente que no se pierda el tema del cual se está hablando, ¿verdad? Que haya una decisión en relación a un tema y que ese tema se conserve a lo largo de todo el decurso, es decir, de toda la evolución que vamos a hacer por escrito de nuestro pensamiento en relación a ese tema. Vamos a comenzar hablando, como les dije, de la coherencia, después vamos a trabajar en el otro encuentro sobre la cohesión, que son como las dos grandes propiedades. Hay otras, como les decía, en las que coinciden todos los autores a lo largo del tiempo, desde los griegos para adelante, que ya los griegos se planteaban qué era un texto, ¿verdad? Trataban de encontrar una definición. En lo que coinciden es en que estas dos propiedades no pueden faltar y que también son propiedades que van bastante de la mano, ¿no? Si una y otra se influyen mutuamente. Puse un concepto de texto, una definición que en realidad es de un autor que tiene todo un libro sobre el texto, pero se llama Lingüística del Texto. Pero me gusta esta definición porque lo que hace este autor en el primer capítulo del libro, quería mostrarles la definición a la que llega después de haber estudiado todas las definiciones que existen en relación a lo que es un texto a lo largo de la historia de la lingüística y a lo largo de la historia en realidad de los estudios del lenguaje, porque la lingüística es una disciplina moderna, ¿no? O sea, nace en el siglo XX, pero ya como les dije, se estudiaba desde antes y se intentaba comprender si todo lo escrito era un texto, no era un texto. De hecho, la escritura de texto como tal aparece bastante tarde en la historia, y la prosa, ¿no? La escritura como texto
en forma corrida, no en versos, pero eso es otro tema. ¿Qué nos dice Bernardes? Que el texto es una unidad lingüística, es la unidad lingüística fundamental. ¿Es la unidad de qué? La unidad producida en un contexto comunicativo, ¿no? Por eso él dice producto de la actividad verbal humana que posee siempre carácter social. ¿Por qué? Porque es en el marco social en el que lo que sea que uno escribe es validado. Quiero decir que tiene valor porque hay otros que comprenden y que logran interpretar eso que hemos escrito. Por ejemplo, en el marco académico, el texto que vamos a escribir tiene valor porque en la comunidad académica que estamos integrando o a la que queremos ingresar, por ejemplo, en el caso de una tesis de grado o una monografía de grado, lo que se hace cuando se solicita que el estudiante egresado haga ese trabajo es en realidad poner a prueba las habilidades del estudiante para evaluar si merece ingresar o no al mundo académico. Y para eso uno tiene que demostrar que tiene unas habilidades, no solamente de comprensión del determinado tema, sino de poner a disposición del otro un conjunto de ideas sobre ese tema, alguna cosa nueva sobre ese tema. Y ahora vamos a más adelante a ver un poquito esto. Bueno, entonces siempre tiene carácter social, está caracterizado por su cierre semántico. ¿Esto qué quiere decir? Cierre semántico y comunicativo. ¿Esto qué quiere decir? Semántico tiene que ver con el significado. La semántica, de hecho, es una subdisciplina de la lingüística que estudia el significado. ¿Qué quiere decir que un texto tiene cierre semántico? Creo que cuando se refiere a que tiene un cierre semántico, tiene que ver con algo que va como continuando, puede ser, me da como una idea de eso, ¿o no? Que tiene como una continuación. Yo por lo que entiendo es al revés, que el texto tiene un cierre, tipo, que termina ahí. Bien, bien. Ambas cosas están acertadas, pero capaz que hay que reformular un poquito la manera de cómo decirlas, ¿no? Tiene que ver con que, justamente, con que a lo largo de todo el texto se encuentra esto que hablaba recién la compañera, de que se encuentra una progresión, es decir, que uno puede ir encontrando que el tema se va desarrollando de alguna manera, ¿verdad? Después veremos que hay distintas formas de desarrollar un tema, pero sí se percibe un desarrollo, ¿verdad? Se percibe algunos vínculos entre los diferentes aspectos que nosotros estamos tratando del tema, que pueden ser de tipo causal, ¿verdad? Causa-consecuencia, pueden ser de tipo temporal, vamos a ver después, porque depende si el texto es argumentativo o si es explicativo, los tipos de recursos que usamos. Pero sí lo que vemos es que cuando comenzamos a leer el texto y cuando lo terminamos de leer, hubo un conjunto de conocimientos nuevos sobre el tema que fueron apareciendo con cierto orden. Uno percibe que ese texto tiene un cierto orden, esa información está organizada. Y que cuando lo terminamos... Perdón, buenas tardes. Hola, no, quedé pensando. ¿Cómo están? Quedé pensando en lo que decías hace un ratito, sí. con respecto a lo del tema. El tema aparezca durante todo el trabajo, tal vez con eso. Claro, que no se haya perdido y que cuando terminamos de leer ese texto, ¿no? O mejor dicho, nosotros lo escribimos, cuando el otro lo termina de leer, le queda la sensación de que de cierta manera se agotó el tema. No es que se agotó, porque siempre hay alguna cosa nueva para decir sobre un tema, pero que el tratamiento que se propuso en ese texto se logró. Uno elige un tema y toma unas decisiones que el otro día les decía, que se llaman problemas retóricos, esos problemas que tenemos que resolver en cuanto a varios aspectos. Uno de ellos es el lector, otro es el contenido, otro es la forma. Entonces, cuando esos problemas que nosotros fuimos resolviendo al escribir, antes y durante la escritura, de alguna manera, cuando la persona lee, el otro lee, encuentra todos esos problemas resueltos. No le queda haciendo ruido,
no queda con una pregunta, por ejemplo, de tipo, bueno, sí, bárbaro, pero ¿qué quiso decir con esto? ¿O qué fue lo que quiso presentar en relación a este tema? ¿Verdad? Tiene en ese sentido, como decía Fede, ¿verdad? Esto del cierre de que, bueno, hasta acá se dijo lo que se podía decir. Si hubiera que decir otra cosa, es otro texto. Y eso, nosotros cuando escribimos, después en la etapa de la revisión de nuestro texto, nos vamos a hacer preguntas para ver si eso se logró o no se logró. Porque siempre estamos pensando, tenemos en nuestra cabeza, desde el inicio, también eso lo vamos a ver, a un posible lector. Entonces vamos a escribir de manera tal que vamos a estar durante todo el texto respondiendo posibles preguntas que ese lector creemos que se haría. Nosotros vamos a suponer que hay un lector X para nuestro texto y que ese lector necesita determinada información, que es la que vamos a poner allí al servicio de la lectura, de la lectura que haga después ese lector, ¿verdad? Y nos vamos a asegurar de que cuando el lector termine de leer el texto no quede con una sensación de insatisfacción, sino por el contrario, que diga, bueno, bien, este tema está muy bien tratado, tal como se planteó desde un principio, en la introducción, que después vamos a ver que en la introducción es donde uno presenta, que se escribe al final de todo, porque es donde uno en realidad presenta con qué se va a encontrar quien lee nuestro texto. Bien, es por ahí más o menos. Igual esto le vamos a seguir dando sentido a medida que avancemos. Así como, bueno, sigo leyendo, está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial debido a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. Las reglas del nivel textual son las reglas que vamos a ver cuando trabajemos los procedimientos cohesivos y cuando trabajemos las funciones informativas y semánticas del texto, que es cómo es que presentamos la información, cómo es las posibilidades que tenemos de vincular la información conocida con la información nueva a nivel del texto, y las reglas del sistema lengua son las reglas, bueno, gramaticales y textuales que no dependen de nosotros, que ya existen antes de nosotros, ¿verdad? Son convenciones y que todos nosotros las tenemos incorporadas en mayor o menor medida como hablantes de la lengua española, pero que bueno, en este caso algunas de ellas las vamos a verbalizar, las vamos a ver y atender para recordarlas o para afirmarlas en algún caso de que estén medias flojas, porque a veces con el no usar, ¿verdad? O el no tener la práctica de la escritura hace que vayamos perdiendo algunas cuestiones que ya sabemos, o sea, las olvidamos, ¿verdad? Como por el no uso, digamos. Bueno, acá intenté hacer una especie de definición de lo que significa la textualidad, hablando de que un texto para ser un texto tiene que tener una condición de textualidad, y esto se logra mediante algunas propiedades que deben estar presentes en los textos. Entonces ahí, bueno, yo un poco traté de vincular a diferentes autores que trabajan sobre el tema. De cada uno de estos autores hay mucha bibliografía, pero no los voy a aburrir con eso, obviamente. Nos vamos a quedar simplemente con la coherencia y la cohesión, que son las dos propiedades en las que coinciden todos los autores a lo largo de toda la historia de la lengua. Coherencia y cohesión son como las propiedades mayores o las propiedades sine qua non, digamos, sin las que no puede haber un texto, aunque las otras también están presentes, como dice ahí Beaugrand y Dressler, que hablan de la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. También son condiciones, son propiedades del texto, están presentes, y de hecho cuando vayamos haciendo ejercicios de escritura vamos a ver que todas estas propiedades aparecen, porque si no, no tenemos un texto. Pero nos vamos a detener con profundidad en el concepto de coherencia y cohesión, en estas dos propiedades, que pueden presentar
algunas dificultades a la hora de comprenderlas, ¿no? Seguramente ustedes tienen diferentes formaciones, los que están acá, pero todos tienen una formación básica común y seguramente trabajaron en el liceo o en la UTU sobre la coherencia y la cohesión, y les dijeron, bueno, si es un texto tiene coherencia y cohesión, y uno repetía esos términos, pero por ahí no llegaba a comprender del todo qué significaban y cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Es la percepción que tengo, como lo que he visto por lo menos en los chicos de ciclo básico y eso, ¿no? Que ahí cuesta bastante comprender estos términos y asociarlos a la escritura concreta del texto, ¿no? Al producto que tengo que escribir, a ese producto que voy a elaborar, ¿no? Eso vamos a tratar de que cambie, de que se revierta con ejercicios. Ambos términos, coherencia y cohesión, tienen un origen común, un origen etimológico común. Provienen de un término latino que es aerere y significa estar firme, mantenerse unido. Ambos términos provienen de ese término latino, aunque aparecen en diferentes momentos de la historia de la humanidad. ¿Sí? No aparecen al mismo tiempo los términos coherencia y cohesión, no comienzan a utilizarse en las mismas épocas, pero hoy por hoy están incorporados en los estudios de la lengua como esto que les digo, dos propiedades fundamentales, ¿no? Lo cierto es que cuando hablamos de coherencia, grosso modo, estamos hablando del contenido del texto, y cuando hablamos de cohesión, estamos mirando la forma. Estamos poniendo nuestra atención en la forma. Cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de la estructura profunda del texto, y cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de la estructura superficial, es decir, lo que se ve a simple vista, sin ni siquiera analizar con profundidad el tema. Es decir, tenemos un tema sobre el que vamos a hablar. El tratamiento que le demos a ese tema, cómo lo desarrollemos, la organización de las ideas que vamos a hacer en relación al tema, el vínculo que vamos a hacer entre la información conocida y la información nueva que vamos a aportar, porque recuerden que lo hablábamos el otro día, si no hay novedad, no se completa la comunicación, porque la comunicación exige siempre alguna transformación vinculada a una información nueva. Entonces, en nuestro texto tiene que haber aportes, tiene que haber nuevas informaciones que nosotros vamos a vincular con informaciones conocidas sobre el tema. ¿Por quién? Por quien lee, por el lector, ese lector ideal que nos vamos a configurar a la hora de escribir. Entonces, la coherencia radica en esto, en el tema y todo el tratamiento y todo lo que podemos estudiar y todo lo que podemos pensar en relación a cómo lo vamos a desarrollar, su organización, si vamos a utilizar ejemplos, si vamos a utilizar gráficos, si vamos a utilizar imágenes, esos son todos elementos paratextuales, están por fuera del texto, pero pueden apoyarnos a la hora de la escritura o de la presentación de las ideas. Y la cohesión tiene que ver con cómo organizamos todo esto a nivel superficial, es decir, cómo vinculamos una idea con la otra, utilizando para eso recursos que nos provee nuestro sistema lengua, que se llaman procedimientos cohesivos. Dentro de lo que son los procedimientos cohesivos, vamos a ver que hay por lo menos de 3 clases distintas, y eso lo vamos a ver en el próximo encuentro porque tiene cierta complejidad, pero no es imposible de entender, por supuesto. De hecho, varios de ustedes ya han escrito y escriben y manejan procedimientos cohesivos, pero bueno, vamos a ponernos a pensar en ellos, ¿verdad? No es lo mismo, a veces uno tiene alguna cierta práctica incorporada, como la escritura, y ha tenido que escribir porque bueno, no había otra opción en las carreras que uno hizo, que está haciendo, ¿no? Y hay que escribir, hay que hacer un parcial, y hay que hacer un ensayo, o hay que hacer una monografía, o hay que escribir una opinión o lo que sea.
Y uno ya tiene esta práctica de la escritura y escribe de una manera natural con lo que sabe como hablante nativo de la lengua, pero es distinto eso a desarrollar la capacidad metalingüística, es decir, la capacidad de pensar en los propios procesos de escritura que nosotros llevamos a cabo. Y esto es lo que vamos a intentar lograr, ¿verdad? Pensar nuestros propios procesos de escritura. Claro, porque viste que a veces te pasa que, a mí, por ejemplo, me pasa que pienso todo, lo tengo todo, pero cuando tengo que ir ahí, es como una tortura. Entonces a veces estudiar con algún compañero que es bárbaro, yo voy hablando, muevo las manos, todo, y el taca, y sale todo perfecto, pero cuando me toca la parte de eso, escribirlo. Es como la tortura más grande. La tortura, bien. Y no puede ser una tortura, ¿viste? Porque en realidad, si partimos de la premisa de que escribir es una forma de pensar, de desarrollar pensamiento, pensar no es tortuoso en sí mismo, ¿verdad? Porque cuando estamos pensando, estamos construyendo ideas, estamos poniendo en vínculo ideas, estamos haciéndonos preguntas. En realidad tiene que ver con el desarrollo de nuestra capacidad cognitiva, entonces no es en realidad un ejercicio tortuoso. ¿Por qué se vuelve tortuoso? Porque faltan algunas prácticas o a veces algunos conocimientos que cuando los tenemos después a disposición vemos que eso que parecía tan tortuoso no lo es. Por eso la idea del principio, Gabriela, que yo había que planteé en realidad, es esto de que podamos convertir la escritura de un texto académico en una actividad placentera, no en una actividad tortuosa. Que realmente escribamos sintiéndonos bien por lo que estamos haciendo, ¿sí? Y en las diferentes etapas, porque vamos a ver que la escritura de un texto académico nos va a llevar una planificación, nos va a llevar una selección de materiales, nos va a llevar un conjunto de decisiones que les decía el otro día y ahora también hace un ratito mencioné, este conjunto de decisiones retóricas, por ejemplo, de pensar quién es el lector, qué tanto sabe, porque no es lo mismo si escribimos un texto para niños de tercer año de escuela sobre un tema, que si escribimos sobre el mismo tema, pero para un profesor de la facultad, o para un profesor del IFED, ¿no? O para dar una charla, o para presentar un artículo académico. No es lo mismo, ¿verdad? El tema es el mismo, pero el tratamiento que vamos a hacer no es el mismo. No porque unos sean más que otros, no tiene que ver con el valor de ser personas, sino con la capacidad de lectura que tiene quien va a recibir ese texto. Entonces sí tenemos que pensar en eso, en nuestro lector. ¿Ah? Eso lo vamos a hacer, no se preocupen. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio sencillo, creo que es sencillo, que lo van a hacer ustedes, y lo que vamos a hacer después es una puesta en común para empezar a notar de qué va esto de la coherencia llevado a un texto real. Para eso yo ahora voy a poner en pantalla un breve producto lingüístico, para que no les lleve tanto tiempo, y lo que les voy a pedir es que ustedes ahí, si tienen una libreta, lo que sea que tengan, anoten como algunas cuestiones que les parecen que tenemos que retomar para hablar pura y exclusivamente de la coherencia, o sea, del sentido del texto. Piensen, cuando lo lean, de qué se trata el texto, cuál es el tema, y si el tema se mantiene a lo largo de toda la producción lingüística, y si no es así, ¿por qué no es así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les parece a ustedes que pasa? Por lo cual decimos, este texto o esta producción lingüística, vamos a decir, no es coherente, carece de coherencia. Hay que cambiar cosas, hay que mejorar, hay que agregar, hay que quitar, lo que sea, pero le falta coherencia. Bueno, yo anoté algunas cositas, como por ejemplo que me llamó la atención los signos de puntuación, que inicialmente no me permitían entender la idea cuando comienza el texto. Me pregunté, por ejemplo, bueno,
que quiénes viajaron, a dónde, cuál era el destino, por qué habían viajado, que era lo que me quedaba resonando. Y después que como que se desvanece el tema con comentarios innecesarios. Como que el centro del texto, ahí a la mitad, sí, o quitaría esa mitad del texto o agregaría mayor información para comprender, porque no terminé de entender el texto. Yo no lo terminé de entender. Bien, perfecto. Hay varias cositas ahí que ahora las retomo, las voy a retomar. No, que yo sentí que está todo desordenado, las oraciones, como que no tienen ningún orden, como que hubiera cambiado una redacción del lugar todo, capaz que si lo cambiaba podía llegar a entender algo. Ajá. Claro. ¿Cómo arranca el texto? Marcos viajaron a la una, o sea, viajaron, ya está hablando de Marcos, ¿cómo viajaron? Está hablando de una sola persona, no sé. Eso, como que yo siento eso, que primero como que no están la persona, los verbos, los singulares, plurales, un entrevero, pero a la vez como que no tienen un orden las oraciones. Ahí está, tienen errores de sintaxis. Cuando tú dices que no tienen el orden, sí, exactamente. Yo iba a decir lo mismo, y los signos de puntuación ni que hablar. También el tema, ¿no? Cómo va cambiando de una cosa a otra. Bien. Y bueno, y los conectores, que a veces, bueno, ahí también los signos de puntuación ya entran en juego, ¿no? Bien, Lucía. ¿Y los demás, Federico? Bueno, sí, para mí, al igual que ellos, carece completamente de coherencia y cohesión, porque por un lado, el tema descrito no tiene ningún tipo de conexión, el principio con el final, el tema no tiene ningún tipo de continuidad y no se instala en ningún momento un marco bien dado de espacio-tiempo, qué está pasando, cómo continúa la historia. Y ni hablar de los signos de puntuación y eso. Bien. ¿Gabriela? Sí, bueno, a mí la primera idea que me queda en general cuando leo todo el texto, en realidad lo que intenta contar es la historia capaz de Marco, pero comienza, bueno, más allá de todo lo que dijeron ellos, que Marcos viajaron, todo está, en realidad ahí ya corta en la parte que dice, todos sus hermanos estaban en la casa paterna, o sea, no tiene nada que ver con el texto, bien ahí es como que o sea, más allá de que me llamó mucho la atención, esa es como que ahí me cortó, o sea, ya pasó a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver, bien. O sea, no interesa eso, y como que después también lo vuelve a hacer en varias partes, y ahí Leticia tenía un don en sus manos, como que está hablando de características de Leticia que no tiene nada que ver con Marco, o sea, lo mismo. Bien, exacto, muy bien. Algunos de ustedes hicieron observaciones que están en otro nivel, en el nivel superficial. Hablaron de los signos de puntuación, hablaron de la sintaxis, hablaron de la conjugación del verbo en relación al sujeto, ¿no? Cuando Marcos viajaron. Es decir, que se fueron a lo micro, se fueron a mirar la parte, digamos, miraron la superficie textual. Pero cuando también dijeron algunos de ustedes, casi todos pudieron percibir que hay un problema en el tratamiento del tema, ahí sí estamos hablando de la coherencia, ¿verdad? Acá yo les pregunto, ¿de qué trata? O sea, ¿de qué se trata este texto? Si es que fuera un texto, pero bueno, si concluimos en que si no tiene esa propiedad no es un texto, esto no es un texto, es una producción lingüística, sí, claro, porque utiliza el código lingüístico. Pero para ser un texto tendría que tener un sentido, tendría que ser coherente. Entonces, si fuera un texto coherente, yo les preguntaría a ustedes de qué trata, y ustedes claramente me podrían responder en un simple enunciado. Se trata de esto. Se trata de... Y acá parece ser que cuesta trabajo entender de qué se trata. Porque como comienza poniendo a un personaje, en primer lugar, ¿verdad? Comienza diciendo Marcos, y ya instala un personaje, es un texto que es narrativo, o sea, se cuenta algo. Como instala ya de entrada a ese personaje, uno esperaría que se hable de esa persona. Pero luego empieza a encontrar como varios otros temas. Por un lado, lo del viaje, por otro lado, lo de Leticia, por otro lado, lo de los hermanos, por otro lado aparece algo de la pesca,
¿no? En ese caso, una Ujú. pregunta, diríamos que no hay texto o que el texto no se logra desarrollar, el tema, perdón, no se logra desarrollar. Diríamos que este producto lingüístico no es un texto porque carece de una de sus propiedades fundamentales, que es la coherencia. Eso diríamos. Si tuviéramos que estar, si ponele, estamos haciendo una devolución, ¿me entendés? Pero en realidad, si fuera nuestro propio texto, suponete que nosotros escribimos un texto, no este, pero un texto académico, y cualquiera de nosotros lo escribe y se lo pasamos a otro, lo lee y encuentra una cosa así, ¿no? De este tipo, pero sobre un tema académico. Necesitamos que esa persona nos diga, a ver, lo que escribiste no es un texto porque no se entiende lo que querés decir. No se entiende. Esto no tiene sentido. No hay un tema. No hay un tema. En realidad hay muchos temas acá. Claro, sí. Hay muchos temas. Pero tendría que haber un tema y todo lo demás tendría que estar vinculado al tema. A mí me queda una duda. ¿Sí? ¿Cuál? Porque si hoy entendimos que la coherencia tiene que ver con el contenido y la cohesión tiene que ver con la unión de ese contenido, Sí. podría yo decir capaz que no es tan, más allá capaz que no es un texto, sí podría yo decir, bueno, puedo con esto formar un texto, porque yo veo contenido, lo que no veo es más cohesión, ¿no? ¿O no? Claro, vos lo lees y te queda la sensación, esta sensación de que no tiene sentido, pero que podría tenerlo. Claro. Podría tenerlo, pero o sea que le falta igual coherencia. Claro, no tiene coherencia. Para que vos digas que el texto es coherente, o sea que es un texto que cumple con la propiedad de la coherencia que estuvimos hablando, vos tenés que leerlo y te tiene que quedar clarísimo cuál es el tema y qué se dice respecto del tema. Acá hay varias cuestiones de las que se hablan y no terminamos de saber cuál es el tema en realidad. O sea, cuál es la intención de transmitir alguna cosa de quien escribió. ¿Qué quería transmitir? Bueno, varias cosas. Ahora, ¿podemos trabajar en este producto lingüístico y lograr que se convierta en un texto? Es decir, dotarlo de coherencia. Claro, por supuesto. Por eso yo les decía que hicieran sus anotaciones, porque por ahí hay información que está de más, por ahí hay información que falta y que podemos agregar, hay unas formas distintas de organizar lo que ya está. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con nuestro propio texto en la revisión después, de nuestro texto académico. Nos encontramos con algo así. Esto es bastante exagerado porque quería que lo vieran, que les rompiera los ojos, ¿no? Obviamente. Pero después van a ver, porque yo les voy a presentar un texto académico que es real, que es de unas estudiantes universitarias, que es en realidad un trabajo que hicieron de parcial, escrito, y se los voy a traer después. No quería traérselos hoy porque me parecía que era muy difícil ya empezar con un texto académico. Y van a ver cómo las chicas que hicieron ese trabajo pusieron hay un montón de ideas ahí que vamos a encontrar, pero vamos a encontrar que no es un texto de ninguna forma. Y ustedes, ¿cómo no? Si las gurisas me decían, esas chiquilinas, ¿no? Cuando me presentaron el texto, me decían, no entendemos por qué la profesora nos puso un 2, si están todas las ideas ahí. Claro, gurisas, están todas las ideas, pero no hay coherencia. Y no hay coherencia y tampoco hay cohesión, que es el otro aspecto que vamos a ver después, que ese es en el que ustedes se enfocaron ahora, más que nada. El ejercicio que les pedí era buscar si había coherencia, pero les rompió los ojos a ustedes, más que nada, el tema de la puntuación, el tema de las expresiones agramaticales, como por ejemplo ahí donde dice cuando llegó, es claramente una expresión agramatical porque nos damos cuenta que falta alguna cosa. Cuando llegó, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? Porque llegar es un verbo que exige la presencia de un sujeto. Es un verbo que es siempre
es uno de los verbos monádicos, esto no importa, lo dejamos entre paréntesis, después lo voy a explicar cuando veamos un poquito de gramática oracional. Es un verbo, el verbo llegar, que se completa con la presencia del sujeto. Siempre es necesaria esa información, saber quién o qué llegó. Llegó el ómnibus, llegó el tren, llegó Juan, Juan llegó, José llegó. Nosotros llegamos, bueno, como sea. ¿Ah? Si no aparece una referencia a quién o qué llegó, esa estructura es una estructura agramatical, porque no cumple uno de los requisitos de la norma de nuestra lengua. Salgo del paréntesis porque no me voy a detener en eso ahora. Pero bueno, era simplemente para hacer un primer ejercicio e identificar la falta, como en un producto escrito que todas las palabras son del español, que tiene una determinada segmentación, ¿verdad? Que la persona que escribió puso puntos, delimitó oraciones, ¿no? Que tiene una organización en la cabeza de la persona, esa organización es la correcta, como aún así podemos decir, esto no es un texto. ¿Por qué quiero poner el énfasis acá? Porque a veces escribimos, y porque escribimos 20 hojas sobre un tema, 20 páginas, decimos, bueno, puede ser que tenga algún error o alguna cosa que mejorar, pero no puede ser que no sea un texto. Sí, puede ser que no sea un texto. Entonces, eso lo tenemos que evitar. ¿Sí? Y bueno, lo vamos a evitar de a poco, ¿no? Apropiándonos de las reglas del sistema y demás. Bueno, entonces, resumiendo, la coherencia tiene que ver con el contenido, ya se los dije, la estructura profunda, el sentido. Si lo que sea que leemos no le encontramos sentido, no es un texto, no es un texto. Puede que estemos leyendo un texto que es sobre, no sé, supongamos, energía eólica, por decirles cualquier tema, y nosotros no estamos en el campo de la física, entonces no tenemos conocimiento sobre la energía, no nos interesa el tema, pero aún así cuando leemos el texto nos damos cuenta, podemos percibir que tiene un sentido, ¿sí? Aunque no tenga un valor para nosotros desde el punto de vista informativo. ¿Ah? La coherencia, como les dije, tiene que ver con el tema y el tratamiento que vamos a hacer del tema, y la coherencia se trabaja y se puede analizar y se puede pensar en ella cuando estamos escribiendo en dos sentidos, en dos niveles. Un nivel global, que es cuando leemos todo el texto y decimos, bueno, sí, este texto tiene sentido, sé de qué se trata, sé cuál es el tema y puedo discriminar con certeza cuál es la información nueva que se aportó en relación a este tema, después de haberlo leído todo. Ese es un nivel global de análisis. Y el nivel local es cuando hacemos este mismo análisis, pero por párrafos, ¿sí? Decimos, bueno, a ver, vamos a revisar el texto que escribimos. Vamos a ver si cada uno de los párrafos expresa un aspecto nuevo del tema, presenta un aspecto nuevo del tema, o un subtema dentro del tema mayor, ¿verdad? Una cosa que es importante, que lo vamos a ver después un poquito con más detenimiento, pero que ya se los adelanto, es la segmentación de párrafos. Los párrafos no existen porque a alguien se les antojó que había que dividir en puntos y apartes. Porque queda más lindo con espacio. No es porque queda más lindo, no es por eso, sino que los párrafos, la segmentación en párrafos responde a los diferentes aspectos sobre el tema que estamos tratando. Cada uno de los párrafos debería ser la respuesta a una pregunta o a una o dos preguntas que le hacemos al tema que no se responden en ningún otro párrafo. ¿Qué quiero decir con esto?
que si yo estoy escribiendo un texto, ahora les digo esto y me estoy acordando de una monografía que tutoré hace poco, que había como la misma clase de información esparcida por todo el texto, ¿no? Y eran como 45 páginas. Y en todas partes encontrabas la misma clase de información, la misma información nueva que las chicas querían aportar sobre el tema, estaba en el texto, pero estaba diseminada por todas partes. Y una de las cosas que les enseñé, que les hice notar y que revisamos juntas, era esto, ¿no? ¿Por qué aparece en la página 5, en la página 15, en la página 22, en la página 27, ¿no? En diferentes lugares de su producción, la misma información, dicha de otra forma, pero era lo mismo. Toda esa información debería estar nucleada, y para eso es que existe la segmentación en párrafos. Pensemos que cada párrafo debería dar respuesta al menos a una pregunta que no se pueda responder en otro párrafo. Es como el libro de Saussure, ¿no? De lingüística general. Te dice lo mismo, pero simplemente lo va cambiando, pero siempre está hablando de lo mismo. A lo que quiere llegar siempre lo mismo. Pero él está... La primera vez. Él está hablando de un tema, ¿no? Y lo que hace es, en cada uno de... Él no, en realidad, quienes escribieron ese libro, que fueron alumnos de él, que escribieron las clases que daba Saussure, en realidad lo que hacen es tomar el tema, y lo que hacen en cada uno de los párrafos, si ustedes después hay un ejercicio que les voy a dejar hoy que tiene que ver con esto, ver cómo en cada uno de los párrafos lo que se hace es presentar una nueva información sobre el tema. Esa es una forma de estructurar. Tal vez la manera más corriente de estructurar un texto académico sea esa. Tomar el tema e ir desagregándolo en cada uno de los párrafos en un nuevo aspecto de tratamiento de ese tema. Supongamos que estamos hablando de la educación como gran tema, que es un súper tema, ¿no? No sé, vamos a acotarlo un poco. Estamos hablando de la educación formal en nuestro país, en Uruguay. ¿Ah? La educación formal en Uruguay, o sea, es la educación que se brinda en las instituciones de educación formal, la escuela, el liceo, ¿no? El tema es educación formal en Uruguay. Bueno, ¿cómo organizamos? Bueno, voy a empezar dando un concepto de educación, brindando un concepto de lo que es la educación, lo que entiendo por educación, desde dónde me voy a posicionar para hablar, porque hay muchas definiciones, hay muchos autores, y yo voy a seleccionar con qué autores afilio, ¿verdad? Con cuáles estoy de acuerdo. Entonces, presento un primer párrafo que va a hablar, por ejemplo, va a presentar el concepto. Supongamos que tengo que hacer un parcial sobre el tema, ¿no? Va a presentar el concepto. Lo agoto ahí, al concepto. Y luego voy a un segundo párrafo que va a presentar un recorrido histórico de lo que fue lo que es la educación formal en nuestro país, por ejemplo. Entonces, el primer párrafo habla de la educación formal, sí, ese es el tema en Uruguay. Pero habla de ¿qué? De la conceptualización. El segundo párrafo habla de la educación formal en Uruguay, sí, exacto, ese es el tema, pero habla del recorrido histórico que ha hecho, que ha vivido la educación formal en Uruguay. Un tercer párrafo voy a describir, me voy a quedar en el nivel de educación inicial. Dentro de lo que es la educación formal, me voy a dedicar a la educación inicial nada más. ¿Estoy hablando de la educación formal en nuestro país, en Uruguay? Sí, pero estoy hablando dentro de la educación formal del nivel inicial. En el otro párrafo del nivel primario, por ejemplo, miren que estoy inventando un tema, ¿no? Posible. Rosana, pero mi pregunta es, sí. O sea, si bien todo el texto de Una Carilla 2 va a hablar de la educación en general, esto es un conocimiento nuevo, la verdad que nunca había escuchado, qué bueno esto de los párrafos, porque no tenía ni idea cuando hago los párrafos, pero cada párrafo en realidad, si bien está hablando del tema, está hablando de sus temas. O sea, ahí está.
cada párrafo va a presentar una información nueva sobre el tema que no se responde con el párrafo anterior. No tendrían que tener como una... Tienen que ellos tener, dos, no. sí. Y eso lo vamos a ver con la coherencia, con la cohesión, Gabriela. Tiene que haber una cohesión, una unión entre uno y el otro. Eso es lo que vamos a lograr en la superficie. Para eso vamos a usar procedimientos. Sí, Fede. Se tiene que entender que está hablando del mismo tema, pero tratando un eje específico distinto. No sé exactamente. Sí, es así. Tenemos, vamos a leer. Pero si yo te digo, Rosana, la profesora Rosana da una clase de coherencia. Y en el otro párrafo pongo, la profesora Rosana juega al básquetbol. O sea, no tiene nada que ver. Tendría que poner... No, ¿sabés por qué? Te explico en este caso concreto que pusiste. Porque cuando vos dijiste, la profesora Rosana me está dando una clase de coherencia, vos ahí instalaste a la profesora como tema, ¿no? Y pusiste brindaste una información nueva que añadiste, que es que te está dando la clase. ¿Sí? Sí. Vamos a ver que otro de los conceptos que está dentro del concepto de coherencia y que es necesario, que se llama progresión temática. Vamos a ver que cuando nosotros, la manera de vincular las ideas es información conocida, información nueva. La información conocida, profesora Rosana. Información nueva que te está dando la clase. Vamos a ver que a partir de que vos decís que te está dando la clase, me está dando la clase, pasa a ser un tema, pasa a ser información conocida. Entonces, vos a continuación vas a seguir hablando o de la clase en sí misma, podés tomar la clase y que todo el resto del texto hable de la clase. Vos presentaste, suponete que la profesora te está dando y de lo que querés hablar es de la clase, o vas a hablar de la profesora. Si lo que vas a hablar de la profesora, vas a hacer un texto que va a ser descriptivo, vas a estar describiendo a una persona, por ejemplo, entonces vos no vas a saltar de la clase a que juega al básquetbol. Vas a organizar la información, si estuvieras haciendo ese tipo de texto descriptivo, de tal manera que vas a presentar las características, por ejemplo, de las actividades que realiza la persona en un párrafo, las características físicas de la persona en otro párrafo, las características morales en otro párrafo. Entonces, hay distintas clases de información sobre esa persona de la que estás hablando. Entonces, como le vas a dar una organización, lo del básquetbol va a poder vincularse con la clase, porque va a ser otra de las actividades que la profesora hace, esa profesora. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. Esa progresión temática que estabas diciendo, ¿se realiza o se apoya en conectores textuales o es algo más profundo? Sí, la progresión temática se da a nivel profundo, pero para realizarla nos valemos de conectores a nivel de la oración y de operadores del discurso y marcadores del discurso a nivel de los párrafos, que eso los vamos a ver, no se preocupen. Es lo que vamos a ver, una de las cosas que vamos a ver cuando trabajemos cohesión. Es cómo ordenar. Supongamos que volvemos al ejemplo de la educación formal en Uruguay, ¿no? Dijimos que en el primer párrafo hicimos una conceptualización y en el segundo párrafo hablamos un poquito de la historia, ¿no? Estoy pensando en un texto que es corto, que no es una tesis, es un parcial, supongamos, ¿no? Que hay que entregar sobre ese tema. Entonces, cuando nosotros pasamos a hablar, desde la conceptualización, pasamos a hablar al recorrido histórico, a ese breve recorrido histórico que vamos a presentar, nosotros vamos a buscar un operador del discurso que nos permita vincular lo que hablamos en el párrafo sobre conceptualización, en ese primer párrafo, con lo que sigue. Y eso vamos a buscar entre el conjunto de operadores que existen cuál nos sirve. Entonces vamos a decir, por ejemplo,
en otro orden de cosas, en lo que tiene que ver con la historia, o en cuanto a la historia del concepto, o desde otro punto de vista, situándonos en la historia, o sea, vamos a buscar cómo vinculamos para que no quede ese corte entre que parezca que son diferentes textos. Entonces, ese es un trabajo que hacemos a nivel de la superficie, pero que afecta a nivel profundo el texto. ¿Por qué? Porque nos asegura o no nos asegura, de acuerdo a cómo lo hagamos, que el texto mantenga esa estructura profunda, sólida, firme, ¿verdad? Como decía etimológicamente, de donde proviene la palabra coherencia, ¿no? Que tenga esa firmeza. Pero eso, no se adelanten, que lo vamos a ver, los vamos a ver con ejemplos concretos y les voy a pasar aparte listados de operadores del discurso y conectores que ustedes van a tener. Tengo hasta diccionarios que ustedes pueden tener, y cuando están elaborando su texto pueden ir a buscar, bueno, me sirve porque lo que quiero hacer es oponer una idea, o me sirve este otro porque lo que quiero hacer es sumar una idea, sumar a lo anterior, o ampliar, o ejemplificar, o lo que sea, ¿sí? Estoy hablando muy como en el aire, pero cuando lo veamos en textos concretos, todo esto lo van a decir, es esto, bien. A la hora de hacer un texto por párrafo, ¿siempre hay que ir de lo macro a lo micro? No. Esto es lo que decía hoy, viste que hoy dije hace un ratito que esta sería como la estructura más corriente, la más común, es de lo general a lo particular. Es la más común, pero no es la única. Yo les voy a enseñar al menos 4 diferentes formas de presentar, de organizar un texto, cómo organizamos el tema en el texto. ¿Ah? Después, para que ustedes tengan otras opciones y no tengan que escribir el texto como en general escribe la mayoría de la gente. Hay otras formas, ¿sí? Y yo solamente estaba usando como ejemplo porque para tirar un ejemplo, y tiré de la educación formal y eso, pero solo a modo de ejemplificar nada más. También quise poner conceptualización, que me parece interesante, que es un proceso de articulación de componentes en una organización por niveles. Y acá esto que es lo que más me interesa recalcar o resaltar de esta cita, es que el lector o el oyente intentarán percibir esa unidad de sentido a la que hemos llamado coherencia y lograrán una interpretación de acuerdo con sus saberes previos, pero también de acuerdo con las pistas que el texto aporte. Y me voy a quedar con esto de las pistas que el texto aporte. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que cuando nosotros, y este ejercicio, yo les voy a poner hoy un ejercicio en relación a esto, para que hagan de forma domiciliaria, ¿verdad? Y después lo veamos en el próximo encuentro. Vamos a ver que en todos los textos aparecen una serie de términos que nos permiten hacer un recorrido por el texto y tener una idea cabal, una idea más o menos global de qué trata el texto sin leerlo. Este recurso es estudiado por los semiólogos y se le llama isotopías a estas partes que aparecen, estos términos que aparecen vinculados a lo largo de todo el texto, y que en la escuela, a nivel escolar, se llama, en el programa escolar, por ejemplo, se le llaman cadenas léxicas o cadenas de significado. Es algo que nosotros en nuestras propias producciones tenemos que lograr. Es decir, que en ese texto que escribimos, para ya sea un parcial, un ensayo, una monografía, lo que sea, tenemos que asegurarnos de que, entre otras cosas, quien después lo vaya a leer, encuentre pistas que nosotros dejamos para que haga un barrido lector, es decir, que lo lea por arriba y que se quede con una idea de qué trata, para después decidir si quiere leerlo o no quiere leerlo. Esto es lo que pasa cuando nosotros buscamos información en internet, por ejemplo, y encontramos 80 artículos sobre el mismo tema y lo miramos por arriba, no lo leemos todo, no leemos las 45 páginas del artículo para saber si ese artículo nos sirve. En principio lo que hacemos es una leída por arriba.
Esto se resuelve en los artículos académicos con las palabras clave que nos piden, esos términos claves, ¿no? O con el resumen que nos piden en algunos artículos académicos. Pero no todos los textos tienen estos paratextos, o sea, estos recursos por fuera del texto, que son el resumen, el abstract, ¿verdad? En inglés, o las palabras clave. Estas informaciones, que son pistas que le damos al posible lector, tienen que aparecer también en el texto, ¿sí? Entonces, acá simplemente sumé una definición de un autor muy importante en la lingüística, que es Teeuw van Dijk, que dice que el texto se articula al menos en 3 niveles. Un primer nivel, que es el de la superestructura, que es cuando se decide el tipo de texto que se va a hacer, que se va a escribir, ¿no? Ese texto va a ser un texto que explique, que exponga ideas, o un texto que argumente, es decir, que intente persuadir al lector de alguna idea o de algún enfoque particular sobre el tema, o va a contar una historia, ¿no? Esas son las tipologías, las grandes tipologías textuales. En el ámbito académico, las tipologías que se utilizan son la explicativa y la argumentativa. En algunos casos el texto es explicativo, es decir, que explica sobre un tema, presenta un tema y lo explica, lo desarrolla. Y en otros casos es argumentativo, es decir, que presenta una tesis, es decir, una postura en relación a un determinado problema de un tema, ¿verdad? Se problematiza un tema, se propone una tesis en relación a esa problematización, y luego lo que se hace es presentar argumentos y contraargumentos para, digamos, persuadir al lector de que ese problema que presentamos, o esa tesis que presentamos al principio, podría explicarse o resolverse o entenderse de tal o cual manera, ¿sí? Como intentando direccionar el razonamiento del lector. Ese es el argumentativo. Y también hay textos que ponen en diálogo las dos tipologías, que tienen partes explicativas, partes argumentativas, bueno, pero siempre nos movemos en esas dos tipologías en el ámbito académico. ¿Puede aparecer la narración? Sí, puede aparecer cuando es necesario. Por ejemplo, cuando es necesario, para dar cuenta de alguna cosa, poner en palabras de alguien, supongamos, un testimonio, ¿no? Estamos investigando sobre un tema y hicimos entrevistas, y hay un testimonio que nos parece valioso para ilustrar el tema, ¿verdad? Para dar ejemplo de ese tema, que sea más gráfico, porque sea en la propia voz de quien lo vivió, lo que sea. Entonces ahí viene bien la narración. Una señora que cuenta, no sé, estamos hablando de un problema ambiental, de los problemas ambientales, y hicimos entrevistas en el barrio, y una señora nos dijo que el otro día estaba barriendo la vereda y un señor salió del edificio y tiró caca de perro y no sé qué, ¿no? Supongamos, ¿no? Y eso lo dijo la señora, y nos parece que es interesante poner lo que dijo la señora tal como ella lo dijo, que fue una narración lo que hizo, porque contó algo que sucedió. Entonces lo vamos a poner en nuestro texto. Pero el texto el texto académico no es de estructura narrativa. Toda su estructura nunca puede ser narrativa. ¿Se entiende? Rosana, esa narración ya no es literaria, es no literaria, ¿no? No, claro, no es literaria. No. Porque es una especie de crónica. La persona cuenta algo que le sucedió con un determinado manejo de tiempo y demás, con base en una experiencia vivida, real, ¿no? No tiene ninguna intención literaria ella al contar, ¿verdad? Ahí está. Lo podés colocar como cito y entre comillas, ¿no? Claro. Citado. Claro, por eso digo, pero en casos que convenga, que aporten al texto, ¿verdad? Porque tal vez lo que dice no aporta tanto, pero ¿cuándo va a aportar? Cuando es algo novedoso, ¿se entiende? Si no,
yo hice las entrevistas, pero no las pongo a las entrevistas que hice. Simplemente recojo de las entrevistas los elementos que me parecen más sustanciales. Por ejemplo, lo que se repite en los entrevistados. O sea, todos los vecinos acuerdan con que hay alguien que tira caca de perro de gusto en la vereda, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo mencionar que en el barrio se constató esto y esto y esto, y esto se podría explicar de esta manera, bla, 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 ¿no? Pero no necesito poner la palabra de quien lo dijo, porque no aporta nada significativo. Esas son decisiones que vamos tomando al escribir. Entonces tenemos esta gran estructura que depende mucho de esta estructura, toda la forma que va a tener después el texto. Y otras cuestiones que también después vamos a ver, como qué tipo de tiempo verbal vamos a usar, qué persona del discurso, otras decisiones. Después tenemos otro nivel a atender, que es el nivel del tema, que es lo que hablamos hoy. ¿Sí? Eso es lo que Van Dyck le llama macroestructura. Y él dice, si no hay una macroestructura, que sería como si fueran los pilares de un edificio, si no están los pilares, si no están las vigas, si no hay qué decir a nivel del texto, no. Si no hay un qué decir, no hay texto. Eso es la macroestructura, ¿sí? Es el tema. Y la microestructura es en lo que ustedes pusieron el foco cuando se enfrentaron al ejercicio, que es lo que tiene que ver con la superficie. La gramática textual es la disciplina que estudia cómo se vinculan las partes en el texto dentro de la oración mediante el uso de conectores, o fuera de la oración mediante marcadores u operadores del discurso. Y la gramática oracional, que es la que estudia, esa disciplina, la que estudia la sintaxis, que esto ustedes también lo vieron porque dijeron, el verbo está mal conjugado, faltan términos, falta decir cosas. Esto ustedes también lo advirtieron. Es decir, que ustedes tienen el ojo entrenado para la microestructura, por lo que vi. ¿Sí? Pero bueno, vamos a tratar de entrenarlo también para ver problemas que tengan que ver con lo macro, ¿no? Con el tema, y con la superestructura, con el tipo de texto. Esto, lo que les decía de que las personas en realidad cuando leemos buscamos pistas en el texto, está explicado acá. No lo voy a leer, no voy a leer la cita, yo les voy a pasar esto después, ustedes la leen, pero habla de esto, de que como nosotros en realidad tenemos una memoria a corto plazo que es limitada, entonces no podemos recordar todo lo que leímos en la oración anterior cuando leemos una oración. Leemos una oración y ya olvidamos lo que leímos antes. ¿Qué es lo que no olvidamos? Esas palabras, esos términos clave que el autor puso y que vamos a ir, digamos, encontrando en diferentes partes del texto, y que nos permite después recrear en nuestra cabeza el tema, reconstruirlo, recrearlo, sin necesidad de volver a leer todo. Voy a dejar 3 ejercicios, lo siento, pero un ejercicio es convertir el producto lingüístico que vimos antes en un texto coherente. El otro ejercicio es leer un texto que les voy a proporcionar de Woody Allen. En realidad forma parte del guión de una película que se llama Manhattan. Esa es la primera parte del guión, y es una parte en la que aparece el personaje, que es un escritor que está intentando escribir una novela sobre Nueva York. Y lo que vamos a ver en ese texto es el pensamiento del escritor. Lo que les pido es que lean eso y que lo expliquen, cuál fue el razonamiento que hizo para llegar a escribir lo que escribe al final. Ahora se los muestro para que lo vean y no tengan temor. Y bueno, por último, les había agregado acá esto que ya les expliqué antes, que se llaman a nivel escolar cadenas léxicas, y a nivel académico se les llama isotopías, que en realidad tiene que ver con
la presencia de términos que integran un mismo campo semántico, es decir, de significado, que tienen que ver con el tema, que aparecen a lo largo del texto ubicados estratégicamente, para que quien lee pueda hacer ese recorrido y quedar con una idea global del texto. ¿Se entiende? Esto lo vamos a hacer, no se preocupen. Y el otro ejercicio, bueno, acá está la definición de isotopía, sugerencias que dejo acá, sobre las que también vamos a volver, pero las fui diciendo a lo largo de esta charla, pero bueno, para que las tengan allí, las puedan leer. Capítulo 1. Bueno, Woody Allen, Manhattan es el guión, ¿verdad?, de la película. Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York, la idolatraba fuera de toda proporción. No, digamos que la romantizaba fuera de toda proporción, mejor. Para él, sin importar qué estación era, esta aún era una ciudad que existía en blanco y negro y que latía al son de las melodías de George Gershwin. No, comenzaré de nuevo. Capítulo 1. Él era muy romántico respecto a Manhattan como lo era con respecto a todo lo demás. Medraba en el ajetreo y el bullicio de las multitudes y el tráfico. Para él, Nueva York significaba mujeres bellas y hombres experimentados que parecían conocer todas las esquinas. No, banal, muy banal para mi gusto. Intentaré profundizar más. Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York. Para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. La misma falta de integridad individual que provocaba que tanta gente tomara el camino fácil, convertía rápidamente a la ciudad de sus sueños en... No, va a parecer un sermón. Aceptémoslo. Quiero vender libros. Capítulo 1. Él adoraba la ciudad de Nueva York, aunque para él era una metáfora de la decadencia de la cultura contemporánea. Cuán difícil era existir en una sociedad insensibilizada por drogas, música estridente, televisión, delincuencia, basura. Mucho enojo. No quiero sonar enojado. Capítulo 1. Él era rudo y romántico como la ciudad que amaba. Detrás de sus lentes de armazón negro vivía el poder sexual de un felino. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. La propuesta es que ustedes expliquen por escrito esto. ¿Cómo es el razonamiento? ¿Qué es lo que va haciendo el escritor, este escritor, ¿verdad?, en su pensamiento? Porque si pensamos que escribir es una forma de pensar, y esto es algo que lo estamos leyendo, que lo escribió un autor, que es Woody Allen, para mostrar el pensamiento de un escritor, que es un personaje de una película. Bueno, nos estamos metiendo en el pensamiento de alguien y vamos a tratar de explicar el pensamiento por escrito. Esa es la tarea 2. Esta tarea es buscar un texto académico leído recientemente. Algo que hayan leído para que no les presente la dificultad de entender ni nada. O sea, ya lo leyeron, ya lo conocen todo. E identifica las isotopías o cadenas léxicas. Es decir, encontrar esas palabras claves en los 3 primeros párrafos. Solo los 3 primeros párrafos. Y después de encontrar esas palabras claves, que se intentan responder a ustedes mismos de qué trata el texto. Solo basándose en esas palabras clave, no en otra cosa, aunque ustedes ya saben de qué trata porque ya lo leyeron, pero que lo que van a hacer es analizar ese texto y ver si realmente está logrado esto de presentar unas palabras claves que nos permitan recuperar el sentido o, digamos, tener una idea global del sentido en una lectura rápida.